El Ayuntamiento de Baracaldo va a contar este año con más de 3 millones de euros para ayudas sociales. Hemos recibido una aportación extra del Gobierno vasco de 877.000 euros que vamos a destinar a las familias de Baracaldo que más lo necesitan. Además, desde el área de acción social la vamos a reforzar con 2 administrativos más y un técnico de administración general en previsión de las solicitudes de demandas que van a surgir a raíz de la crisis de este estado de alarma. La verdad es que esta situación del coronavirus está suponiendo un cambio y desde luego está poniendo a prueba todas las políticas municipales, obligándonos a tomar medidas para adaptarnos a la nueva realidad que viven nuestros vecinos y vecinas desde esa máxima que estamos siguiendo de salir de esta juntos y sin que nadie se quede atrás. Por tanto, tenemos que cambiar las prioridades y pues atender a las nuevas demandas y las necesidades de las familias baracaldesas. Como decía, este año se va a contar con 3.037.000 euros para destinar a ayudas sociales. Desde las trabajadoras sociales se está haciendo también un gran esfuerzo para revisar todas las normativas, intentando también hacer una revisión al alza de las cantidades máximas que se pueden destinar a las partidas, a las cuestiones que más están demandando nuestros vecinos y vecinas, como por ejemplo las ayudas para el pago de la vivienda. Esto, como decía, también supone un cambio en las políticas municipales, supone adaptarnos a toda esta situación. Estamos diciendo que tenemos 800.000 euros más en ayudas sociales, pero también esto supone que están haciendo un gran trabajo desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Baracaldo para agilizar los expedientes y dar la respuesta lo antes posible, complementando estas medidas con otras que hemos ido tomando desde que surgió esta crisis, como esos cheques de comida para las personas que más lo necesitan o apoyo al Banco de Alimentos en ese reparto de alimentos que hace para muchas familias baracaldesas. Por eso nos parecía también insistir en este refuerzo del personal del área de acción social, porque estamos viendo que ya hay una necesidad y la previsión es que esa necesidad se vaya a mantener durante un tiempo y queremos que el Ayuntamiento esté preparado para dar la respuesta adecuada a nuestras vecinas y vecinos. Creo que las familias baracaldesas necesitan más que nunca de su ayuntamiento, no solo las familias, sino también los comerciantes, los hosteleros, los autónomos, y por eso estamos intentando trabajar para concretar más acciones y más medidas que podamos poner para ayudarles, siempre coordinando con el resto de instituciones para que ayudar a que entre todos y todas podamos volver cuanto antes a la normalidad.